Bienvenidos a todos los que nos están hoy acompañando. Qué chévere tenerles por acá. Gracias por estar con nosotros en este webinar y gracias también por su puntualidad. Entonces, para honrar su puntualidad, vamos nosotros también a ser muy puntuales y vamos a empezar con nuestro webinar. Estamos en confianza, amigos. Este es un espacio seguro. Así que bienvenidos al webinar AI Readiness. Este es el último peldaño hacia la planificación end-to-end de sus universidades, de sus organizaciones. Estamos ahora aquí con ustedes. Hiperestrategia, Trébol y HubSpot. Estamos aquí para apoyarles con ideas, recursos, herramientas y estrategia también. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Bueno, pues vamos a tener una presentación centrada en el nuevo estándar de planificación universitaria con inteligencia artificial. Entonces, aquí Joan Arias y Braulio Costa de Trébol nos van a compartir su experiencia, su filosofía de planificación basada en años de experiencia, valga la redundancia. Y después María Paula Barreto de HubSpot nos va a contar cómo HubSpot y sus herramientas te van a ayudar a llevar este plan a la acción. Al final vamos a tener unas preguntas y respuestas, así que aprovechen el espacio. Ahora nos vamos a presentar todos los que estamos acá. Hola con todos, un gusto tenerles acá, gracias. Tenemos la suerte de contar con María Paula Barreto. Ella es Senior Development Manager, o sea, HubSpot, y personas que está liderando el crecimiento de HubSpot en LATAM, pero de una forma brutal. Entonces, siempre un gusto escuchar de María Paula y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Raúl. Buenazo. Estamos también con Braulio. Braulio Costa es una de las personas responsables del crecimiento de universidades como UDLA, universidades como Uniandes, un récord de bastantes logros. Así que desde ese lado también tenemos bastante suerte de contar con Braulio. Braulio, gracias por estar acá. Buenísimo. Estamos también con Joa Arias. Joa Arias es colombiana de nacimiento, mexicana de vida, ecuatoriana por elección. Un montón de recorrido a nivel de educación. Vicerrectora, también country manager, también tiene su recorrido por el espacio comunicacional, entonces va a estar con nosotros. Gracias, Raúl. Aquí me encanta estar en este espacio con ustedes. Y Adri, como la conocemos, es cuando HubSpot entraba con el machete a Latinoamérica, decir, bueno, existe esto que es del CRM, existe esto que es la automatización de marketing, y todos teníamos bajo el brazo el libro de Email Marketing de Dharmesh y de Brian Halligan. Pues ella fue de los primeros en comprarse el proceso. Sí, uno de los partners que más conoce HubSpot, que más entiende la implementación y que más entiende la visión y la filosofía. Entonces, Adri, qué honor también estar por acá contigo. Gracias, Raúl. Platinum Partner, por favor. Y Ah, preséntate, por favor, Raúl. ups, siempre me confundo en eso. Bueno, de mi lado, un gusto con todos. Soy Raúl González, también un eslabón perdido, pero no tanto con educación, sino con tecnología. Entonces, un gusto también eh, saludarlos esta noche. Gracias, Raúl. Y bueno, ¿por qué la inteligencia artificial debe entrar en su plan 2026? Estamos luchando en un espacio muy competitivo. Estamos frente a costos que están creciendo muchísimo. Tenemos un costo de adquisición similar en universidades súper grandes y las más pequeñas. Ahora mismo la cuestión de la pauta digital está muy fuerte. Así que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Es algo que no puede ser así. Así que tenemos que, como dijo Raúl, sacar algún as bajo la manga y ese pensamos nosotros, vemos que es la inteligencia artificial. La otra es la competencia. Ahora ya la competencia no solamente son todas las demás instituciones, otras opciones educativas, sino es el endeudamiento personal. La verdad es que ahora la educación es una cosa que se compara con otras que tal vez pueden estar en el proceso de decisión de las personas, así que queremos subir esa tasa de finalización de Latinoamérica, que ahora mismo es menor al 22%. Y también que el mercado demanda más, así que la tecnología es clave, pero luchamos con una adopción interna baja en todos los sectores, no solo en la educación, ¿no? Tenemos ahí un reto con los procesos, con los datos, tenemos que conectarlos, tenemos que tener más agilidad de gestión y no solamente para la admisión, sino también para la retención de los alumnos, ¿no? Así que nos enfrentamos a fuertes retos en realidad, así que queremos pues tener alguna solución. Y bueno, la solución es un esquema muy conocido, ¿no?
Ahora nosotros le llamamos a toda la metodología que está centrada en HubSpot, HubSpot for Education, porque ya hay un framework de trabajo en la educación, ya tiene resultados, ya está funcionando en muchas instituciones, no es algo nuevo y experimental, sino que más bien es algo que ya está dando resultados. Así que lo que les vamos a presentar no es algo que no está comprobado que puede funcionar, sino más bien que ya ha tenido su evolución y ahora está madurando. Y dicho esto, pues queremos llegar a eso, ¿no? Para eso vamos a hablar de cómo prepararnos para enfrentarnos a los retos con inteligencia artificial en el 2026. Super Adri. Entonces, acá la primera parte que necesitamos entender es cuál es ese nuevo reto que tienen las universidades y cuál es ese nuevo reto que tienen las universidades en esta era que se está llamando actualmente era agéntica. Entonces, en esta era agéntica hay dos cosas que necesitamos entender. Lo primero es cuál es ese reto de las universidades y de las instituciones de educación superior. Tenemos también institutos o entidades que hacen capacitación tanto de manera pública como privada. Y es precisamente que necesitamos transformar y convertir los procesos, ¿sí?, de captación de estudiantes, ¿cierto?, de atracción de estudiantes en procesos que son mucho más inmediatos, mucho más hiperpersonalizados y aparte de eso demandan que la información esté conectada. No les gusta volver a entregar sus datos a estos prospectos, no les gusta tener que repetir la misma información una y otra vez para que lo puedan atender. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en esta nueva era, ese concepto que antes teníamos de comunicación masiva, que es de estas universidades que eran del siglo XIX, ya no funciona y ya no permea dentro de este nuevo entorno. Entonces yo creo que a todos en esta sala nos ha pasado que perdemos prospectos y perdemos estudiantes valiosos, perdemos las dos cosas. Los prospectos nos pegan en los costos de adquisición y en la eficiencia presupuestal que tenemos desde admisiones y la parte de estudiantes valiosos nos pega en los procesos de retención y en el concepto de este valor de largo plazo o long term value. Por eso trajimos esta frase que en lo personal a mí me encanta, que es de Nassim Taleb. Nassim Taleb es una persona, es un filósofo que probablemente muchos de ustedes lo conocen, y habla sobre cómo define esta antifragilidad. Entonces, algo que vamos a ver es, todos sabemos que necesitamos estar en la IA, pero poco sabemos cómo debemos adoptar la IA, cómo debemos pasar de la resiliencia y la robustez a lograr absorber todo eso que está a nuestro alrededor para que sigamos creciendo. Entonces, en eso vamos a enfocar este ejercicio. ¿Qué vamos a ver? Precisamente lo que vamos a revisar en esta sesión son 4 cosas. La primera es cómo deberíamos estar replanteando ese modelo de planificación 2026 y les vamos a traer 5 pilares para que comprendan la ventaja es que estamos todos en un entorno académico en donde comprendemos que lo más importante del concepto es llevarlo a la realidad. Lo segundo es cómo deberíamos trabajar ese método de preparación. Entonces les vamos a plantear una línea de paso a paso o línea base que podemos trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de esta sesión todos los que participen obviamente en la sesión vamos a poder construir de manera conjunta esa línea base de planificación 2026 que es importante para ustedes, teniendo en cuenta que este es nuestro capítulo también de admisiones y marketing. Y finalmente ese paso a paso, ¿sí? ¿Cuál es ese paso 1? ¿Qué debería estar viendo en esos primeros escalones que necesitan ser seguidos para lograr tener buenos resultados en la adopción de esta nueva era? Entonces, buenas noches con todos, qué gusto estar acá en este espacio y poder compartir con ustedes estos años de experiencia. Raúl comentaba al principio que son 40 años, en realidad parecen 40 años, no son tantos. Inicié en esto tempranamente en la industria bancaria en primer lugar, luego en la industria del consumo masivo y finalmente los últimos 16 años estoy en este mundo de la educación que me apasiona. Gracias a Dios estoy en este mundo buscando transformar la educación y pues aquí estamos, entendiendo un poco cómo funciona el mundo de las instituciones de educación media, de educación superior y claro, lo que hemos visto en el transcurso de estos años es que muchas de las organizaciones están como entre la era industrial y la era tal, pero más en la era industrial, es decir, en esta era en donde todavía basan
su propuesta de valor, su modelo operativo, el gobierno de la misma institución, es decir, la gente que trabaja para la misma y la tecnología todavía atada a preceptos anteriores que suenan muy de la época industrial. ¿Y por qué nos atrevemos a mencionar esto y sin ser peyorativos, sino más bien tratando de lanzarles una analogía por un lado, pero también un reto? ¿Por qué? Porque muchos de los procesos todavía están atados a reglamentos. Claro, las instituciones de educación superior debemos y estamos obligadas a cumplir con los órganos reguladores en cada uno de los países en donde estamos. Y claro, eso nos obliga a tener cierta documentación todavía de manera análoga, impresa, atada a la gestión de las personas que tienen todavía un rol, una función atada a este tema. Y claro, todavía no hemos migrado a esa era digital a la que estamos obligados, en donde centralizamos la información, en donde esa información finalmente tiene que estar centralizada, tiene que estar custodiada, tiene que estar asegurada, tiene que estar segmentada, hablando de la época de la era digital, y disponibilizada para la toma de decisión. Pero finalmente, hoy estamos llamados a entrar a esta era que pasa de la era digital a la era de inteligencia artificial, utilizando justamente ese insumo que la era digital nos debió haber provisto, en que nos transforma en estar mutando entre la era industrial, la era digital y la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, justamente, cuando ya hablamos de la propuesta de valor, nos obliga a utilizar algo que hoy se demanda por parte de las audiencias, llámese nuestros prospectos o nuestros estudiantes, que es esa hiperpersonalización. Y ustedes quizás se estarán preguntando, ¿y debo crear un programa académico para cada uno de mis estudiantes? Sí, hay un reto muy importante cuando la organización tiene 1,000 estudiantes. Ahora imagínense cuando hay operaciones en donde tenemos 90,000 o 300,000 estudiantes, en donde si viajamos al pasado con la era industrial, necesitábamos batallones de gente para atender temas de servicio, ¿no es cierto? En donde la propuesta de valor a nivel de marketing terminaba siendo grandes cantidades de correo no personalizadas, con un mensaje similar a todo el mundo, con impresiones de flyers y cosas así por el estilo, en las que el marketing tradicional tenía que acudir. Pero el tema es que finalmente muchos todavía lo seguimos haciendo de esa manera. Ya en la época digital, digamos que tuvimos como la opción de segmentar los mercados y crear nuestro contenido en función de esos segmentos. Pero hoy estamos hablando en cuanto a propuesta de valor de una hiperpersonalización. Y a mí me encanta este proceso porque nos reta a todos a entender a cada uno de los individuos. Es decir, yo en la era digital había creado un mapa de proceso de venta en donde lo primero era levantar información, identificar cuál es el factor de cierre, generar acuerdos y finalmente dar seguimiento, es decir, segmentando nuestros prospectos y nuestros futuros estudiantes. Pero ahora estamos llamados a identificar cada una de esas sensaciones, cada una de esas emociones que nos provee justamente la información que levantamos en la era digital. Lo grave de todo esto es que si todavía seguimos en la era industrial y todavía no hemos pasado a esa era digital, tenemos un trabajo veloz por hacer. Entonces, ahí hay que acelerar a velocidad cuántica. ¿Para qué? Para igualarnos. ¿Por qué? Porque las organizaciones en el mundo ya lo están haciendo y ya están captando grandes volúmenes de estudiantes y de prospectos, justamente entendiendo y adaptándose a las nuevas necesidades que hoy tanto el mundo laboral demanda como los estudiantes que prospectamos buscan hacer. Entonces, en un viaje rápido por esta diapositiva que estamos presentando, la propuesta de valor, ¿sí?, exige hoy por hoy hiperpersonalización. El modelo operativo debe pasar de esos procesos, de esos reglamentos que los hacíamos de forma manual, aterrizados finalmente en herramientas tipo CRM, en donde lo que buscamos más allá de la contactabilidad con los prospectos o con los futuros estudiantes o con los propios estudiantes es crear datos que al final nos permitan entender a cada uno de esos segmentos, ¿sí?, para producir servicio y producir contactabilidad y producir acciones hiperpersonalizadas. ¿Qué quiero decir con esto?
que a Braulio Costa hay que entenderlo y hay que crearle la comunicación, hay que iniciar la conversación en función de esa necesidad que vamos a identificar producto del dato, que es la base, como lo vamos a ver más adelante, de este proceso, ¿sí?, de flujos de trabajo de IA First. ¿Qué quiere decir? La IA entiende la información, tamiza finalmente esa información y genera contenido de valor para estos futuros candidatos. Finalmente, claro, las decisiones, ¿sí?, estaban basadas en la experiencia de alguien como ustedes que están en este webinar. Luego nos fuimos apoyando en paneles de control, ¿no es cierto? Claro, esos paneles de control nos permitían tener ciclos de revisión y en función de esos ciclos de revisión tomar decisiones que para el momento eran acertadas en función de esa experiencia que ya traíamos. Pero hoy, a través de estos flujos en donde la IA interviene, interpreta la información y proyecta mercados, decisiones, podemos optimizar modelos predictivos, es decir, tener una ejecución a través de agentes, lo cual, más allá de optimizar los recursos y ahorrarnos gente, nos van a permitir imprimir velocidad para cada uno de los procesos. Claro, la gente, ¿sí?, estaba definida en función de roles, es decir, en una especie de cadena de valor o de banda de atracción de estudiantes, en donde teníamos una estructura casi piramidal. Los roles y las funciones nos obligaban a especializarnos en diferentes etapas del proceso, para finalmente en esta era digital especializarnos sobre todo procesos de marketing digital, en procesos de atracción, de inbound, que nos permitían, a través del análisis de datos, ser un poco eficientes. Hoy por hoy estamos llamados a que esta gente que trabaja con nosotros tenga estos perfiles híbridos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que entender, procesar, producir a través de inteligencia artificial, propuesta de valor, pero en donde finalmente el humano es quien gestiona y quien administra y es quien pilotea todo este proceso. Para eso, las personas a las que les hacemos cargo este proceso tienen que estar finalmente alineadas al proceso. Por eso hablamos de perfiles híbridos, perfiles competentes, capaces de liderar a la misma, ¿de acuerdo? Y claro, este proceso pasa rápidamente y estamos llamados a estructurar una malla. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de una malla? Y aquí me voy a detener unos segundos. Cuando hablamos de una malla, tiene que ver con que todos estos procesos, estas áreas, estén automatizadas en función de esta IA First, que es la que finalmente tiene una red, conocimiento, tiene una red de absorción de datos, pero también disponibiliza conocimiento e información para la toma de decisiones, pero también para la automatización de los procesos. Eso es lo que estamos planteando. Lo que se plantea actualmente es que tengamos una gran malla, ¿sí?, de comunicación, una gran malla de información que nos permita finalmente aterrizar en agentes que nos permitan automatizar de manera eficiente los procesos. Entonces, una de las cosas que les voy a compartir aquí es, cada vez que vamos a ir pasando, vamos a explorar cada uno de estos pilares uno a uno, pero cada vez que vayamos pasando por un pilar, vamos a hacer un ejercicio de reflexión con una pregunta. Y ustedes nos van a contestar en el chat con A, B o C. ¿Por qué vamos a hacer este ejercicio? Como somos académicos también, ¿cierto? Somos comerciales, pero también académicos. Hay algo muy importante y muy valioso y es hacer este proceso de autorreflexión de yo dónde estoy. Porque si sé dónde estoy, sé qué pasos tengo que ir desarrollando para poder alcanzar ese en dónde debería estar. ¿Listo? Y yo quiero dejarles aquí, antes de iniciar con el primer pilar, una frase que me quedó recalcada de un evento que tuvimos también con HubSpot hace algunos días, un desayuno. La IA acelera, pero el ser humano lidera. Entonces, todos los que estamos aquí sentados en este instante viendo esta sesión, somos líderes porque tenemos que liderar a la IA con mucho seniority. Entonces, ¿cómo yo imparto seniority a esa IA? Con ese conocimiento y esa experiencia que yo ya tengo de todos esos años vividos y esas canas ganadas. Ese es uno de los principales mensajes. Y acá lo que vamos a entender es cómo ir estructurando esos procesos de liderazgo
dentro de estos pilares para que ustedes lo logren. Entonces, ese va a ser el ejercicio. Entonces, este es el primer pilar, ¿vale? El primer pilar habla precisamente de la propuesta de valor, como les dijo Braulio, y quizás la palabra que más resuena aquí es el concepto de hiperpersonalización. Solo que vamos a ir de atrás hacia adelante, desde los datos hacia los canales. Y esto les voy a explicar por qué. El diferencial que tiene cada una de sus organizaciones es la estructura de los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos ejecutar o entender? Es cómo está esa información estructurada dentro de nuestra institución. ¿Dónde está? ¿Está en Excel todavía? ¿Está en datos archivos puntuales dentro de un computador? ¿O está en una base de datos? ¿O está alojada en un CRM? ¿Por qué? Porque los datos hoy en día ahora sí se convierten en el mayor tesoro que tiene la organización. Y esto por una sencilla razón, y es que esos datos me van a permitir generar todos los flujos de inteligencia que yo necesito generar posteriormente. Sin ese pequeño baúl de tesoro que tenemos, no vamos a poder hacer nada. Y ese baúl tiene que estar organizadito. Entonces, ¿qué pasa con los datos? O están en silos, o están aislados, o están sucios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cómo está mi información para después transformarla en inteligencia. Ese es el primer paso. Y ese es el diferencial clave. Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, lo primero que van a tener como respuesta es cuántos prospectos están ganando de manera más ágil o cuántos prospectos están perdiendo. Yo quiero hacer un proceso de reflexión, esto solo para esta mesa, y es, ¿se han dado cuenta cuánto ha incrementado desde pandemia los costos de adquisición digitales de los estudiantes? Y esta pregunta, sí, que seguramente les está resonando en este instante de me ha tocado cambiar 10 veces las campañas en un mismo año porque me cambian las políticas de las plataformas y aparte de eso porque tengo más competencia, porque mi competencia ya se vuelve más madura, ¿cierto? En este canal, en estos aspectos. Entonces, ¿yo cómo hago para responder a esos incrementos de costo de adquisición? ¿Sí? Entonces, las respuestas están en la hiperpersonalización. Entonces, para yo lograr hiperpersonalización en escala y colocar esa hiperpersonalización en los canales nativos, voy a tener que estructurar bien esos datos originales que ya tengo de mis clientes, pero tengo que ser más inteligente para poder capturar datos que sean de mayor valor. Les pongo un ejemplo. El tema de la orientación vocacional. La orientación vocacional dentro de las instituciones de educación superior es fundamental para poder hacer un buen proceso de perfilación, pero pocos conectamos esa base de datos con la personalización posterior en las nutriciones y en las automatizaciones que estamos utilizando, y eso que solo estoy hablando de era digital. Entonces, esa es una gran herramienta que a veces obviamos dentro de nuestros procesos comerciales. Y el siguiente punto es que, por eso les dije, voy de atrás hacia adelante, es los canales nativos. Entonces, normalmente, tradicionalmente, los canales nativos son, hoy en día, para las organizaciones digitales, son los motores de búsqueda, ¿cierto? Entonces, tienes un split de medios en donde tienes un porcentaje que se va a Google, un porcentaje que se va a Facebook, otro porcentaje se va a TikTok, otro porcentaje se va a WhatsApp, ¿sí? Hay una frase que a mí me encanta, sí, que la escuché hace poco, y es, los modelos de marketing hoy en día es algo así como rociar y rezar. Uno rocea el segmento que quiere captar y reza para que se le convierta. Entonces, ¿qué hacen los canales nativos? Los canales nativos toman la información personalizada y personalizan todo el ecosistema. Esto es real, ¿sí? No les estoy mencionando algo que antes era súper complejo. Las herramientas tecnológicas tenían muchos gaps en esto, pero hoy en día se puede hacer. Y es, con las herramientas tecnológicas adecuadas, yo personalizo todos los ambientes de la universidad digitales para que mi prospecto sienta que solo le estoy hablando a él, ¿sí? En función de la información que yo ya he captado de él, ¿ya? Y esto hoy en día sí se puede hacer, es real, solo ¿qué hay que hacer? Liderar esa inteligencia artificial para que lo haga de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, para que esto no quede tan
en el cielo les vamos a mostrar un caso sobre cómo esto se aplica en la vida real, cómo es la comunicación de su institución con prospectos. ¿Listo? Entonces tienen 3 opciones. Háganlo muy a conciencia. Recuerden que estas preguntas son procesos reflexivos. A es un monólogo masivo, B es un diálogo segmentado o C es una conversación hiperpersonalizada. Vamos a ver un caso, ¿ya? Vamos a ver un poco más acerca de cómo llegar a eso, ¿no? Entonces, para empezar a hiperpersonalizar, primero tenemos que personalizar, como ya dijo Joa, necesitamos los datos, necesitamos conocer al menos a nuestros segmentos y necesitamos centrar en ellos un proceso súper claro, ¿no? Entonces, este caso decidimos ponerlo porque es un caso que en plena pandemia logró un crecimiento exponencial, ¿no? Y obviamente, pues ya eso les dejó a ellos, a esta institución preparada para poder aprovechar mejor todo la ventaja que pueden tener con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora mismo les estamos mostrando 2 cosas que nos parecen súper claves de este caso y la una es tener un flujo claro de todos los procesos, un flowchart, ¿no es cierto? Ustedes están muy familiarizados con eso y en la parte de los procesos es como que siempre todo empieza con un pequeño flowchart, ¿verdad? De una forma gráfica, de una forma escrita, pero es necesario tener claro dónde son los touch points, dónde son los momentos de verdad de nuestros prospectos y eso fue lo que en este caso esta institución le ayudó a crecer 52% en inscritos, bajar el 20% en su costo por lead, subir la matrícula en un 47% y lograr un 27% de eficiencia de equipos de admisiones. Entonces ustedes dirán, wow, esos números ahora son imposibles, pero bueno, no son imposibles, amigos, se puede lograr. A veces pequeños cambios logran grandes impactos, así que yo les quiero felicitar porque sé que ustedes si están aquí es porque están haciendo el trabajo, ¿no? Y están haciendo lo que se debe hacer paso a paso para llegar a ese crecimiento exponencial. Lo más importante es que sepan que la tecnología hoy es mucho más sencillo de utilizar a lo que era hace 20 años. ¿Sí? Entonces, mientras que hace 20 años empezaron a nacer estos perfiles de marketing digital y de analistas de datos, ¿cierto? Hace más o menos 20 años en Latinoamérica, la transformación tecnológica ya no requiere una subespecialización, sino es algo que nosotros necesitamos empezar a adoptar y a transformar dentro de esta conversación uno a uno, ¿sí? Por eso, este es el siguiente pilar, ¿sí? Entonces, algo que ha modificado la manera en cómo existen la operación o cómo se concibe la operación en una institución de educación es precisamente que lo que hace la IA es tratar de conectar todo con todo. Y entonces los datos ya no tienen que estructurarse en silos, sino que tienen que ser datos cooperativos. ¿Y a qué se refiere esto? Y yo por eso soy como muy enfática de que estas mallas, estos jardines amurallados de datos, que imagínense un jardín espectacular que se conecta porque tiene abejitas que va de un lado al otro, ¿sí? Así son los datos hoy en día. Y eso es lo que nosotros tenemos que concebirlo. No porque ustedes sean un girasol y en otro lado exista otra flor muy hermosa, ¿cierto? Un floripondio divino, significa que no tengan que conectarse entre sí. Todos los datos son cooperativos, ¿ya? ¿Y a qué se refieren con datos cooperativos? Se refiere a que ya los equipos no pueden trabajar en silos porque esos datos cuando no se conectan y existen fricciones, el cliente, el prospecto, el estudiante lo siente y lo siente a tal punto que puede llegar a generar procesos de deserción posteriormente o procesos de no cierre en su matrícula. Si es que estamos hablando inclusive dentro de los datos internos del proceso de admisiones, como es prospección, seguimiento y cierre. Ejes fundamentales que tiene una institución de educación superior, que es entender cuál es la vocación de su estudiante. Entonces, y insisto mucho en ello porque yo creo que si la gente comprende y se autoconoce y tiene un propósito de vida, van a ser mucho mejor profesionales al final del día, con una empleabilidad más a lo que ellos quieren hacer con profesional y aparte de eso más felices. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, que es el ejemplo de la vocación y de la orientación vocacional.
Si yo tengo la información de orientación vocacional, ¿cierto? Desde que hago mi proceso de prospección, porque hice un muy buen proceso de prospección en colegios, y tengo esa información, porque esa información no le está llegando a retención o a servicio o a bienestar estudiantil. Yo debería poder saber si mi estudiante tiene o no tiene la vocación para estudiar la carrera que eligió. Sobre todo porque todos sabemos que la toma de decisión no solamente depende de la vocación del estudiante, sino que en los últimos años ellos cambian la vocación por temas como cuánto voy a ganar, cuál es la mejor expectativa en el mercado para esa carrera, está cerca o no está cerca de donde yo vivo, ¿sí? Tengo o no tengo el dinero para pagarlo, ¿ya? Entonces, ese tipo de elementos son críticos para que yo pueda hacer buenos procesos de bienestar estudiantil y de servicio estudiantil. Pero los dejo acá. Entonces, cuando nosotros transformamos nuestra manera de pensar a flujos de trabajo que son I first, ¿sí? Y este I first es que desde el primer momento yo sé que existe IA. Y yo sé que a la IA lo que le tengo que dar es este jardín de información para que transforme sus decisiones. Entonces, vamos a desarrollar habilidad de desarrollar temas de datos cooperativos. Entonces, siguiente pregunta. Nuestros equipos dedican la mayor parte de su tiempo a ejecutar tareas manuales y repetitivas, gestionar procesos que han sido digitalizados pero no transformados, supervisar flujos de trabajo, automatizaciones con IA para gestionar resultados de equipos con sus consultores de admisiones. Hasta mientras les voy a contar el caso de Morehouse College, que es una institución muy de nicho en Estados Unidos, que está posicionada en un sector muy específico de las instituciones privadas de Estados Unidos y tiene un caso súper interesante de migración de una página web en tiempo récord con un costo reducido gracias a apoyarse totalmente en Briscoe Pilot y en Content Hub. Entonces, el tiempo que se ahorraron y el crecimiento que tuvieron en su página web después de la migración a Content Hub, pues les hizo a ellos darse cuenta que la inteligencia artificial es un aliado muy importante cuando se trata de realizar proyectos e implementaciones rápidas y de reducir costos en actividades que son meramente manuales, ¿no? Así que lo mismo, les vamos a mandar en esta presentación el link para que ustedes puedan leer el caso con un poco más de detalle y también saber cómo hicieron cada una de las cosas que ellos realizaron en su página web. Pero habiendo gestionado varias decenas y un par de centenas de gente a lo largo de mi vida profesional, no hay nada mejor que este equipo pueda tomar decisiones en tiempo real. Toma un equipo decisiones en tiempo real. Cuando este equipo está bien informado, es decir, tiene datos, cuando hemos desarrollado sus habilidades de liderazgo en la toma de decisiones, cuando este equipo está empoderado para la toma de decisiones, finalmente es donde esas decisiones son en tiempo real. Y eso, claro, pasamos de la época de estructurar un forecast y esperar que ese forecast se vaya cumpliendo en función de las actividades que vamos desarrollando, a ejecutar en tiempo real y girar el timón en función del comportamiento del segmento hacia el cual estamos yendo, en función de los datos que me está proporcionando esta inteligencia artificial, que antes la llamábamos inteligencia de negocio, pero que teníamos que esperar un dashboard para leerlo y a veces actuar en tiempo post-mortem. Pues hoy tenemos la posibilidad de anticiparnos a eso. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, esto es estructurar un equipo de trabajo que finalmente pueda tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué vamos a buscar? Eso que ya mencionamos antes, que son los equipos híbridos, ¿no es cierto? Entonces, hablando rápidamente, ¿qué es un equipo híbrido? Ese que está en capacidad de utilizar la información de la época digital, sí, pero además administrar y gestionar de forma eficiente la era de la inteligencia artificial para que en esta fusión, es decir, más allá del perfil del individuo que hayamos contratado en la época de la era digital, ese equipo se debe ver fortalecido para gestionar de manera eficiente y liderar la inteligencia artificial. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir reducir la fricción organizacional. ¿De qué hablamos aquí?
hablamos de que todos estemos alineados indistintamente de a qué área pertenecemos. Es decir, esas estructuras piramidales en donde debo escalar la decisión a mi inmediato superior, hoy no funcionan, no hay tiempo para hacerlo. Entonces, claro, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo tomamos decisiones estratégicas clave? ¿Cómo presupuestos y metas de inscripción? ¿Cómo al final las planteamos? Nos basamos en la experiencia de datos históricos anuales, ¿no es cierto? O revisamos análisis de dashboards trimestrales, o finalmente utilizamos modelos predictivos para ajustar la estrategia casi en tiempo real. Es decir, eso que proyectamos a 6 meses, probablemente minuto a minuto lo vamos a tener que ir actualizando y en función de eso ir tomando decisiones. Adelante, por favor. Sí, y es una actividad que es muy poco común, aunque muy útil, muy sencilla. Es la primera sobre la que uno puede empezar a usar esto de la predicción y demás, ¿no? Que es en el forecast. Entonces, estas herramientas de forecast nos permiten tener una idea de cuánto realmente se va a cerrar en este mes. El pipeline ya nos da este embudo, ¿no? Esta vista de cómo va viajando la persona en nuestro embudo, en el journey que le hemos, digamos, creado de alguna manera, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer forecast y a registrarlo, pues vamos teniendo una historia de la efectividad de nuestro cierre de ventas. Y con esa historia nosotros podemos hacer predicciones a futuro, podemos establecer metas de ventas, podemos hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Mes a mes, primero que nada, podemos saber cómo vamos en el mes, de todo lo que tenemos, cuánto realmente está sobre la mesa, cuánto es solamente una esperanza de que, pues puede ser que sea como puede ser que no sea, ¿no? Así que esto es algo que en HubSpot es una de las herramientas que están más, digamos, ahí operativas, una de las con las que uno empieza a trabajar cuando ya tiene un deal o un negocio planteado. Así que si ustedes ya usan HubSpot, les recomendamos que le echen una mirada al forecast. Esto realmente les va a ayudar a predecir cómo va su futuro inmediato y su futuro a mediano y largo plazo de una manera mucho más acertada. Sí, el pilar número 4 tiene que ver con este talento, con este individuo que finalmente va a estar piloteando la inteligencia artificial. Y claro, yo estoy seguro que ustedes ya lo tienen. ¿Y por qué estoy seguro que ya lo tienen? Porque la experiencia de la gente con la que ustedes ya trabajan no es desechable. Eso es súper importante para la toma de decisión. Indistintamente de quién es este individuo, de en qué posición dentro del organigrama esté, lo importante esté ad hoc con la cultura y esa cultura de colaboración que se requiere entre el humano y la IA. Para eso, ¿qué se requiere? Se requiere competencia. Y esa competencia está ahí en sus propias aulas y el llamado es a que actualicen a su personal. ¿Para qué? Para que obre y trabaje en función de esa cultura que ustedes tienen que provocar para llegar de manera más eficiente a sus mercados objetivos. Y claro, estamos hablando de fomentar una cultura de colaboración en donde el humano y la IA tienen que convivir necesariamente. Ya lo mencionamos antes, es decir, el humano lidera, pero la IA acelera a través de este proceso agéntico que estamos proponiendo aquí, ¿no es cierto? Para ello hay que desarrollar las competencias. El colaborador de primera línea hay que potenciarlo. ¿Por qué? Porque a través de la IA finalmente es como vamos a lograr esta comunicación hiperpersonalizada, que es lo que hoy demanda el mercado. Entonces, nos hacemos una nueva pregunta, por favor. Y claro, esta pregunta es, ¿cuál es la característica más importante al formar un equipo en la actualidad? Es decir, lo sigo trabajando a través de roles y funciones, asigno indicadores especializadas, ¿no es cierto? Nuevamente en silos, en áreas, el análisis de datos y expertos en marketing digital, es decir, estoy en esa franja, o finalmente estoy ya trabajando con perfiles híbridos que orquestan sistemas de IA para construir relaciones humanas de alto valor. Ojo, no confundamos esta parte, porque todos de alguna manera hoy por hoy estamos explorando con la IA. De alguna manera hoy por hoy estamos haciendo temas con IA. El tema es cuál es la cultura que estoy manejando, qué hemos parametrizado, cómo lo estamos manejando, qué canales estoy utilizando, qué proveedores estoy utilizando y cómo estoy organizando la información que finalmente
estoy levantando a través de la IA para generar este proceso agéntico y mejorar todos mis procesos. Es decir, cuando ustedes descubran qué es este proceso agéntico, qué es esta universidad agéntica, finalmente se van a dar cuenta, yo ya lo mencionaba en algún otro evento que compartimos, es maximizar la velocidad de la universidad en la cual ustedes están liderando, ya sea que estén en la posición de rectores, ya sea que estén en la posición de, de, de operaciones o en cualquiera de las posiciones en las que estén. Quiero mostrarles esto, ¿no? Que es una herramienta que no solo está en un CRM como HubSpot, sino ya la tenemos en todos lados, ¿no? La tenemos en nuestro correo electrónico, en nuestro proveedor de correo electrónico, sea Outlook, G Suite o cualquier otro, ¿no? Que es este de la grabación de las llamadas y del análisis de todo lo que después se dijo. Me acuerdo que hace unos, ¿qué será? 10 años, pensar en contratar análisis de speech de las llamadas de un call center era como que pensar en un proyecto de demasiado dinero para solamente para saber qué dice la gente. Pues ahora eso está muy alcanzable y eso lo tenemos todos, ¿no? Pero la pregunta es, yo tengo conectado de alguna manera mis sistemas para obtener estas grabaciones de las llamadas. Entonces, si no las tienen, pues esa es una gran oportunidad de llegar al punto que nos decía acá la pregunta, ¿no? De pasar de analizar solo datos a tener un perfil un poco más híbrido, ¿no? Porque es algo que está al alcance de cualquier perfil que está en el punto B, de cualquier perfil que ya ha pasado por todo lo digital, ¿no es cierto? Es simplemente tomar una herramienta que ya está en algún lado de nuestro stack tecnológico y empezar a sacarle el provecho. Y si tienen su CRM, pues hacerlo con el CRM, ¿no? Que ese es el habilitante, digamos, que está más a la mano. Listo, ya cerramos. Este es el último pilar que vamos a trabajar el día de hoy. Ya lo que vamos a terminar es con una línea base y dándole la palabra a Mapa para que cierre ya con esto en la vida real, como se ve, así como nos lo ha mostrado Adri también. Y básicamente el último pilar habla sobre los datos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo se habilita con datos y tecnología. Y aquí hay dos puntos que son realmente fundamentales. El primero es lograr que esos datos sean una propiedad distribuida. ¿Y a qué se refiere una propiedad distribuida? La tecnología tiene que ser habilitada a los perfiles, no solamente a los perfiles de TI, no solo a los perfiles gerenciales, sino también a los perfiles operativos. Les voy a contar algo que hizo la ASU que leí hace algún tiempo, y es que la ASU generó un My IA Assist, algo así por el estilo se llamaba la herramienta, y permitía que cualquier persona dentro de su institución pudiera hacer un chatbot con inteligencia artificial basado en una plataforma de datos habilitados para poderlo hacer. ¿Qué significa eso? Que la propiedad de la tecnología ya no es solo recae en la gente de tecnología, sino que queda habilitado para el resto. Entonces, en esos casos, la usabilidad que tiene la tecnología, la accesibilidad que tiene la tecnología y la competencia que desarrollamos en todos los equipos dentro de nuestra institución tiene que ser un tema de cómo yo utilizo esa tecnología para poder desarrollar estas herramientas que van a ser mi copiloto al final del día. Esa es la primera. Y la segunda es obviamente la integración simplificada. ¿Qué se refiere con integración simplificada? Normalmente los que hemos trabajado en cultura digital sabemos que permear una cultura digital es un proyecto supremamente duro. Las implementaciones tecnológicas fácilmente quedan desertadas o terminan no siendo exitosas porque no logramos permear una buena cultura digital dentro de la organización. Por eso, uno de esos factores importantes es lograr que las integraciones entre todo el stack tecnológico que tenemos sean simples y sean sencillos de ser adoptados por la gente. Y esto tiene no solamente una razón de lo que les estoy mencionando en función de esa cultura digital. Yo creo que todos hemos pasado aquí por implementaciones de tecnología que han durado hasta 5 años, ¿sí? Yo tengo un par ahí en la mente que no voy a mencionar, pero lo más importante acá es que como la tecnología está cambiando a ritmos tan acelerados, tenemos que procurar que los procesos sean fáciles y sencillos para nuestros equipos. Y finalmente, un desarrollo de esta competencia. Si no está el equipo humano listo
para llevar esa experiencia que tiene, porque las canas, como les decimos, es lo más importante sobre esta mesa, vamos a tener una fractura de ese proceso transformacional. Así que ahí cierro yo con la última pregunta. Y es, nuestros datos de estudiantes ¿sí? Viven en sistemas aislados que no se comunican entre sí. Entonces, piénsenlo bien cómo está toda la cadena de valor del estudiante y en qué base de datos está. Están consolidados en un CRM central que funciona como un gran repositorio. Hoy en día ya fluyen a través de una malla de datos en donde ustedes ahí alojan todos los datos y lo van llevando en cada una de las partes. Por favor, respondan. Bueno, y ahí viene la parte de los reportes, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de conectar toda esa cantidad de datos que están dispersos en tantos lugares, pues tenemos la capacidad de reportar, ¿verdad? Entonces, no voy a ahondar mucho en esto. Como les digo, vamos a compartirles toda esta presentación. Ya tienen ahí una línea base para equipos de admisiones y marketing en 2026. En el plan de crecimiento, pues recuerden topar estas aristas: datos, procesos, talento y gobernanza, ¿no? Entonces, no se sientan abrumados. Yo sé que hemos hablado de muchas cosas, a lo mejor de cada una podría ser un megaproyecto, pero en todo caso lo que queremos dejarles siempre es con esta realidad, ¿no? Que pequeños cambios logran grandes transformaciones, ¿no? Ahora les voy a dejar con un mapa que va a cerrar esta charla de esta noche de la manera más práctica, ¿no? Como les dije, no se abrumen porque todo esto se puede hacer de una manera sencilla con HubSpot. Súper, gracias Adri. Entonces estoy segura que varios de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica, en acción, todas estas tendencias, todos estos insights que nos ha compartido tanto Braulio como Joana? Y lo que yo quiero hablarles hoy es un poco de HubSpot, que es una solución tecnológica donde ustedes van a poder, con ayuda de diferentes funcionalidades, inclusive inteligencia artificial, poder aplicar todas estas recomendaciones de lo que hemos identificado que hoy en día pasa en la industria. Entonces, hay algo que es importante tener en cuenta y es que hoy en día las instituciones educativas hemos visto desde HubSpot que se ven obligadas a utilizar soluciones que no necesariamente les están ayudando a poder responder a las necesidades de su mercado, ¿sí? De su clientela. ¿Qué sucede? ¿Qué son este tipo de soluciones tradicionales? Soluciones tecnológicas, software, aplicaciones, que lo que hacen es que las instituciones deban tratar a sus estudiantes no como un cliente, sino como un producto y que al tratarlo como un producto estén pensando en cómo gestionarlo en vez de pensar en algo de cómo asegurar que ellos tengan una buena experiencia, cómo asegurar que tengan una experiencia inolvidable y que tengan el correcto acompañamiento. Esto lo que hace es obligar a los equipos a que sean reactivos, no proactivos. ¿Por qué? Porque estamos esperando cuáles son las necesidades, los resultados para en función de eso poder entender cuáles son las necesidades y cómo éstas están evolucionando. ¿Qué ofrecemos nosotros desde HubSpot? Ofrecemos que las instituciones puedan tener acceso a una plataforma de clientes donde justamente las personas, los estudiantes, se sientan tratados como clientes y que realmente la fuente de información de confianza y donde alrededor de la cual se va a desarrollar la estrategia sea la información de nuestra clientela, nuestros estudiantes y que esta sea la fuente de información clave que nuestros equipos deban consultar. ¿Qué nos va a permitir esto? Que las instituciones puedan ser proactivas, poder dar experiencias personalizadas. ¿Qué es HubSpot? HubSpot es una plataforma de clientes. Hay muchas plataformas hoy que son simplemente un CRM donde ustedes pueden alojar la base de datos y el relacionamiento de clientes y de sus estudiantes, pero lo que hemos hecho desde HubSpot es transformar nuestra plataforma donde realmente las empresas con ayuda de tecnología como la inteligencia artificial, porque estamos en la inteligencia artificial, podamos ayudar a los equipos de marketing, ventas, atención al cliente y operaciones a contar con las herramientas tecnológicas correctas para poder llegar a sus objetivos y necesidades. Lo que ustedes ven en pantalla es una descripción muy general de lo que hace HubSpot. Básicamente lo que nosotros hacemos es trabajar como una herramienta modular donde en función de las necesidades de sus diferentes equipos, ustedes pueden agregar diferentes funcionalidades como las que Adri compartió en pantalla. Adicionalmente, como ya contamos con inteligencia artificial, podemos empezar a trabajar con agentes y con asistentes de inteligencia artificial que van a ayudar a nuestros equipos a operar de una manera más productiva y eficiente.
Hay algo importante que tiene HubSpot a diferencia de otras soluciones y es que tenemos inteligencia artificial nativa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la plataforma ustedes ya pueden usar diferentes funcionalidades que operan con inteligencia artificial y no tener que saltar a otro tipo de aplicaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra promesa? Primero, ayudar a los equipos a unificar los datos de su clientela y de sus estudiantes en un solo lugar. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que hay tres tipos de datos que ustedes pueden integrar en una solución como la de HubSpot. Los datos estructurados, que básicamente son los datos de información básica de sus estudiantes, la información de facturación, la información sobre los programas a los que están inscritos, los datos no estructurados, que principalmente es el 80% de los datos de nuestros estudiantes y son esa información que nosotros cruzamos con ellos a través de correos electrónicos, transcripción de llamadas y tickets de soporte que realmente todos son diferentes uno de otros, ¿no? Porque los estudiantes son diferentes por programas, necesidades, todos los beneficios que tienen con nuestras instituciones. Y por último, los datos externos, que realmente son señales en tiempo real de cómo se están comportando nuestros estudiantes allá afuera. Están visitando nuestra página web, qué otras soluciones nuestras que tiene la institución están visitando, cómo se están comportando con nuestros diferentes equipos. Entonces, imagínense que ustedes en su institución puedan tener todos los datos de esos tipos en un solo lugar. Porque hoy en día nosotros estamos trabajando con HubSpot con tantas instituciones a lo largo de Latinoamérica, principalmente por tres cosas. Porque ayudamos a las instituciones educativas a centralizar y unificar sus datos en un solo lugar. ¿Qué les permite a ustedes esto? Tener el historial de la relación con sus estudiantes completo y rastreable en una sola plataforma. De esta manera, los equipos de marketing, admisiones y experiencia al estudiante pueden tener el contexto de cuál es la experiencia de cada uno de sus clientes y en función de eso poder dar experiencias hiperpersonalizadas. Adicionalmente, si lo vemos desde la parte operativa, que vamos a ayudar a nuestros equipos es poder tener una sola fuente de información, lo que evita los procesos manuales y simplifica las operaciones porque sus equipos no van a tener que estar completando todo el recorrido del estudiante consultando diferentes soluciones, sino que simplemente van a una única fuente. En segundo lugar, los ayuda a agilizar sus procesos de admisión y comunicación. Tienen que tener en cuenta que las generaciones de hoy lo que les gusta es la inmediatez. Ellos están acostumbrados a eso. Entonces, imagínense un estudiante potencial que un jueves a la medianoche está consultando su página web o quiere hablar con alguien en ese momento porque es el único espacio libre que tiene del día. Necesita un equipo que le pueda brindar soporte 24/7. Entonces, necesitamos las herramientas correctas que nos ayuden a escalar la operación para poder responder a estas necesidades y esta demanda del estudiante de hoy. Adicionalmente, pueden automatizar la comunicación con diferentes funcionalidades de marketing de HubSpot para que puedan ir constantemente nutriendo el recorrido de su cliente y por último, que les permita esto conectar de una mejor forma con los estudiantes para que ustedes puedan agregar valor a la experiencia de ellos. Y por último, aumentar la eficiencia y el crecimiento. Ustedes con las diferentes funcionalidades de HubSpot van a poder optimizar los procesos para reducir los costos de adquisición por estudiante potencial. ¿Por qué? Porque realmente su equipo de admisiones y marketing se va a enfocar en esas tareas que agregan valor para que la automatización y la inteligencia artificial se encargue de esas tareas que pueden ser tediosas, repetitivas y que realmente pues pueden ser manejadas por otro tipo de tecnología. Adicionalmente, y lo que decía Adri en el último punto, acceso a paneles de información donde ustedes pueden tener una visión clara del rendimiento de sus equipos de marketing, ventas y también experiencia del estudiante. Y por último, que ustedes puedan tener información de calidad en un solo lugar que les permita tomar realmente decisiones basadas en los datos. Hoy en día las instituciones tienen miedo de tomar decisiones porque no confían 100% en la data que tienen alojada en diferentes soluciones. Pero cuando podemos tener el recorrido del cliente o del estudiante en un solo lugar, pues vamos a confiar más en la información para tomar realmente decisiones estratégicas para la institución. Acá tenemos un poco cuáles son estos módulos principales que nosotros recomendamos a las instituciones educativas, el módulo de marketing, el módulo de sales para el equipo de admisiones y el módulo de service para los equipos de experiencia al estudiante. Cada uno de estos les permite algo diferente, justamente habilitar a sus equipos para que puedan tener trazabilidad de recorrido del estudiante en un solo lugar, cada uno con un propósito.
Desde marketing, ayudar a generar leads de calidad, pero también nutrirlos con la correcta comunicación. Desde el módulo de Sales Hub, poder organizar su proceso y su pipeline y justamente ayudar a avanzar a esos estudiantes potenciales a través del embudo de admisiones. Y desde Service Hub, para los equipos de experiencia del estudiante, poder tener retroalimentación de sus equipos en tiempo real sobre la experiencia que están teniendo con nuestra educación, pero hoy en día muy importante que ustedes puedan brindar soporte 24/7 con ayuda de bases de conocimientos y con ayuda de agentes de inteligencia artificial. ¿Qué nos diferenciamos nosotros de otras soluciones? Somos una solución fácil de usar, realmente somos una solución intuitiva que es amigable para el usuario. Cualquier persona puede empezar a utilizarlo sin ayuda y sin la necesidad de utilizar código de construcción. Entonces tenemos herramientas eficientes e intuitivas. Es una herramienta que también genera resultados de manera rápida y los ayuda a rentabilizar su inversión en la solución en cuestión de semanas y no en meses y años como están las instituciones acostumbradas a trabajar. Y por último, unificado, que creo que esta es la palabra que más mencioné en mi sección, porque ustedes pueden reunir y tener la trazabilidad de todo el recorrido de su cliente en un solo lugar. Así ustedes pueden dar experiencias que deleiten y que realmente demuestren que ustedes están tratando a esa persona como una única persona y no como un número más en su institución. Gracias, Adri. Gracias a ti, Mapa, por esa presentación súper clara. Un gustazo, Gracias, ¿ah? equipo Una de buena noche. Hiperestrategia y Trébol por la Chao. invitación. Qué Gracias, gusto. Gracias Mapa. a todos. Que Gracias, estén chicos, bien. Braulio, Joan, Chao. Nos vemos. Raúl. Gracias a los Chao, cuídense asistentes. Buenas mucho. noches. Gracias. Gracias a Chao. todos los Bye, bye. asistentes.